Vamos ahora a hacer la derivada de la transformada de Fourier. Vamos entonces a tener una transformada de f de t, donde la vamos a derivar con respecto a omega. Acá pues escribimos la definición de la transformada y la derivamos, ¿sí? Entonces quedaría la derivada de menos infinito hasta infinito de la función por e a la menos i omega t de t. En este caso, como es una derivada de una suma, podríamos hacer la suma de una derivada. Podríamos entonces derivar esta parte de acá, ¿sí? Y sería pues equivalente. Vamos a decir que esto de acá se cambia por esto de acá y voy a derivar para ahorrarme pasos. Entonces me quedaría la integral desde menos infinito hasta infinito de, acá si derivamos con respecto a omega, esta f de t quedaría igual, porque es una constante, multiplicada por it. Entonces menos it por f de t por la exponencial de menos i omega t de dt. En este caso podríamos pues sacar el menos i, ya que es una constante, nos quedaría la integral desde menos infinito a infinito de dt por f de t e a la menos i omega t de dt. Acá podemos ver que este nuevo término es una función toda con respecto a t. Entonces podríamos llamarla una función asterisco, o no, llamémosla distinto, con un subíndice, f1 de t. Por tanto, esta sería la misma definición de transformada de allá. Entonces eso sería igual a menos i por la transformada de f1 de t, que es t por f de t, igualando a lo que pues era allá arriba. Nos queda que esto es igual a la derivada con respecto a omega de esto, que es f mayúsculo de omega, ¿sí? Y acá lo siguiente que podríamos hacer es pasar esto a dividir 1 sobre menos i por la derivada de f de omega con respecto a omega, que es igual a la transformada entonces de t por f de t. Y acá pues este es 1 sobre menos i, que si lo pasamos hacia el otro lado nos queda i. Y acá entonces sacamos la propiedad. Si queremos entonces despejar esta d de f de omega sobre d de omega, pues quedaría esta de acá arriba. Entonces ahí tenemos esas dos propiedades que nos pueden ser de utilidad en determinado momento. Hay muchas funciones que tienen una t acompañada, entonces podríamos hacerle la transformada a esta f de t, derivarla y luego multiplicarlo por i para poder sacar pues su transformada. Se podría entonces generalizar esta propiedad de acá diciendo que si tenemos un i, acá pues lo vamos a elevar a la n, de la derivada n décima de f mayúsculo de omega sobre d de omega, en este caso de omega a la n, esto es igual a la transformada de t a la n por f de t. En este caso, ¿sí? En este caso esto sería pues equivalente. Se podría utilizar esta para resolver funciones, o sí, funciones que tengan un t cuadrado arriba, hallarle la transformada de esas funciones,
por medio pues de una transformada, llamémosla normalita, la derivamos. También pues cambiamos el valor de i. Este va a variar pues entre i menos 1 menos i y 1, ¿sí? Y pues acá pues la derivada, esta es muy importante y pues dejémosla ahí. Entonces vamos a ejemplificar entonces el uso de la fórmula que acabamos de hallar para esta expresión. Vamos a suponer que esta de acá sería nuestra f de t, ¿sí? Esta de acá sería un t a la n, por tanto n es igual a 2. Según la fórmula que veíamos hace un rato, tendríamos que hacer i al cuadrado, ¿sí? Porque n es igual a 2, i al cuadrado, i a la n, por la derivada n-décima, en este caso la derivada segunda de omega cuadrado de f de omega. Por tanto es importante pues hallar esta. Vamos a hallarla. F de omega es igual acá pues a la transformada de f de t. F de t es esta de acá, ¿sí? Que esto es igual a 2a, en este caso a es igual a 5, entonces nos daría 10 sobre a al cuadrado, que es 25, más omega al cuadrado. En este caso pues este sería el valor que deberíamos reemplazar acá dentro de estos corchetes. 10 sobre 25 más omega cuadrado. Bien, acá hay que derivar dos veces. Es la derivada de un cociente, si no estoy mal, la derivada del cociente, suponiendo que tenemos un cociente f de x sobre g de x, esto pues derivado con respecto a x, esto sería igual a f primado de x por g de x menos sería acá f de x por g primado de x sobre g de x al cuadrado. Para la primera derivada, entonces vamos a reemplazar de una vez esta. Entonces nos quedaría menos la derivada primera de. Entonces vamos a resolver esta de acá, ¿sí? Reemplazando en esta ecuación. F de x es igual a 10. Cuando la derivemos nos va a dar un bonito 0, ¿sí? La derivada de una constante 0 por g de x, entonces ahí nos va a dar un bonito 0 también. Menos no, g de x no da 0, sino la multiplicación de las dos da 0. F de x por g primado de x, entonces f de x es igual a 10 f primado de g de x, entonces la derivada de esta constante da 0, ¿cierto? Entonces 0 más acá la derivada de esto con respecto pues a omega, sí, es la que estamos haciendo, entonces daría 2 omega sobre f de g de x, perdón, al cuadrado. Entonces nos quedaría 25 más omega cuadrado al cuadrado. Esto sería igual a la menos derivada de acá podríamos reemplazar todo esto, ¿sí? Menos 20 omega sobre 25 más omega cuadrado, esto al cuadrado. Nuevamente pues apliquemos entonces ahora esta misma fórmula. Vamos a hacer acá una división para que no se confunda. Igual a menos, si se alcanza a ver, menos, entonces ahora vamos a hacer la derivada de esto. Entonces me dicen f primado de x, acá entonces me daría un 20 por g de x, que es esta expresión de acá, 25 más omega cuadrado al cuadrado menos f de x. ¿Dónde está f de x? Vamos a sacar este menos de acá, con eso pues me evito problemas de signos. Menos el de abajo, no, el de arriba, entonces 20 omega por el de abajo primado.
Acá entonces utilizamos esa conocida regla de la cadena. A ver cómo era esa regla de la cadena. 2 por 25 más omega cuadrado por la derivada interna, que es 2 omega. Acá nuevamente sobre esta vaina al cuadrado, por lo tanto nos daría el mismo binomio a la 4. Uy, eso está feo. Bueno, esa es la respuesta. No me voy a poner a reducir eso.